a todas. Mi nombre es Juliana Cifuentes, estudiante de primer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Libre Seccional Cali. Para el día de hoy les traigo este tema que, como vamos a ver más adelante, es un poco controvertido, que es el embarazo ectópico formal. Mi tutor para esta charla es el doctor Milton César Gómez, ginecólogo y obstetra de la Universidad Nacional de Colombia, epidemiólogo de la Universidad Libre, docente de la Universidad Libre y la Universidad Javeriana de Cali. Entonces, en cuanto al contenido de esta charla, vamos a hablar de unas definiciones, factores de riesgo, consideraciones clínicas, diagnóstico, manejo, pronóstico reproductivo y unas conclusiones para llevar a la casa. Entonces, recordemos que el embarazo ectópico se define como la implantación de un ovocito fertilizado por fuera de la cavidad uterina, que va a ser la primera causa de mortalidad materna en el primer trimestre de embarazo y que va a corresponder al 5 al 10% de todas las muertes relacionadas con el embarazo. Entonces, dentro de los ectópicos que han sido descritos, pues, recordemos que el ectópico tubárico va a ser el de mayor presentación, hasta en un 95% de los casos, y el cornual o intersticial, como ya vamos a ver más adelante, va a corresponder al 2 al 5% de todos estos embarazos. Entonces, la pregunta es, ¿embarazo cornual, intersticial o angular? Como vamos a ver en el transcurso de la charla, hay una limitante muy grande en cuanto a la definición de estos tres términos que pues no se han diferenciado bien en el desarrollo de la literatura. Entonces, realmente esos han sido utilizados como para referirse a un solo tipo de embarazo, pero vamos a ver que cada uno va a tener una definición pues diferente. Entonces, con respecto al embarazo intersticial, es aquel que se implanta a nivel del segmento intramural o intersticial de la trompa uterina, que va a estar ubicado a 1 centímetro de la zona intramiometrial y ubicado lateral al ligamento redondo. Por otra parte está el embarazo angular, que va a ser aquel que se implanta medial al ligamento redondo en el ángulo lateral y superior de la cavidad uterina y medial a la unión uterotubárica. Y por último, el cornual, que se define como aquel que se ubica a nivel del cuerno uterino, definido como la porción lateral superior del cuerpo uterino, que va a estar cerca del ostium de la trompa, conectando a él y que va a estar rodeado por una capa miometrial. Entonces, recordemos, dentro de la anatomía de las trompas, va a estar dividida por 4 porciones: la porción de la fibra, el infundiblo, la ampolla, el istmo y la porción intersticial. Esta porción intersticial va a medir de 1 a 2 centímetros de longitud y va a tener un diámetro de 0.7 milímetros. Va a estar rodeado de una capa miometrial delgada y pues va a iniciarse en el ostium de la trompa y va a finalizar donde comienza la porción ístmica de la trompa uterina. Con respecto a lo que se define como la porción cornual, pues es la porción superior de la cavidad uterina que va a estar cerca al ostium de la trompa uterina, y el ángulo que va a ser el ángulo superior de la cavidad endometrial que va a estar medial a la unión uterotubárica. Entonces, ¿qué pues, podemos observar en esta imagen? Que pues macroscópicamente, por decirlo así, todos estos embarazos pues, van a estar localizados a nivel de la porción cornual del útero. Entonces, esto es lo que nos ha hecho tan difícil diferenciar entre estos diferentes tipos de embarazo, haciendo que sea el embarazo ectópico más difícil de diagnosticar. Entonces, entrando en lo que se ha definido como embarazo cornual, inicialmente en 1952 Johnson y Moore describen que es un embarazo que se implanta a nivel del cuerno de un útero con una anormalidad mulleriana, que es el útero bicornio. Entonces, pues a raíz de eso y hasta el día de hoy, todavía podemos ver que hay autores que se refieren al embarazo cornual como aquel que se implanta solamente en el cuerno de un útero que tenga una anormalidad mulleriana. Sin embargo, en 1982, Mayer y Greenway definen que es aquel que se da o que se implanta en la región superior lateral de la cavidad uterina, independientemente de que sea un útero morfológicamente normal o que tenga una anormalidad mulleriana. Entonces, pues, como podemos ver, no hay una definición clara de lo que es realmente el embarazo cornual y pues esto nos ha llevado a limitar en cuanto al diagnóstico y a la toma de decisiones en el manejo que van a requerir pues, las pacientes que cursen con un embarazo a nivel del cuerno uterino. Entonces, para esto traigo este artículo que fue publicado en el 2017 en el que ellos proponen abandonar el término de embarazo cornual. Entonces, ellos definen o dicen que este término debería ser estrictamente utilizado para referirse al saco gestacional que está implantado excéntricamente a la cavidad uterina y que va a causar un efecto de masa en la superficie externa del útero
en la región cuernal de este. Entonces, ellos nos hacen referencia en este artículo que se ha utilizado erróneamente el término formal para referirse a 5 tipos de embarazos diferentes. 3 de estos van a ser intrauterinos y 2 de estos van a ser ectópicos. Dentro de los intrauterinos vamos a tener el que se implanta en el cuerno del útero bicorne, en el cuerno del útero sentado, y el que se implanta en el ángulo superior lateral de la cavidad endometrial, que ya lo definimos como el embarazo angular. Dentro de los ectópicos hacen referencia al que se implanta en la región intersticial de la trompa uterina y al que se implanta a nivel del cuerno rudimentario de un útero unicornio. Ellos nos muestran este diagrama que pues nos va a graficar pues estos 5 tipos de embarazos diferentes. Entonces, en este de acá vamos a tener una implantación que se da a nivel de la porción intersticial de la trompa uterina, y como podemos ver, no va a tener relación en cuanto a la cavidad endometrial, lo que lo va a definir como un embarazo pues ectópico. Aquí en estas 2 imágenes nos muestran 2 úteros unicornes con un cuerno rudimentario en el que se va a implantar el embarazo, y pues esto también se define como un embarazo ectópico porque no tiene relación en cuanto a la cavidad endometrial. En estos 2, aquí podemos ver un útero bicorne y acá un útero sentado, podemos ver cómo se presenta la implantación a nivel de uno de sus cuernos. Y por último, este saco gestacional que se va a implantar en el ángulo superior y lateral de la cavidad endometrial, que es lo que se define como un embarazo angular. Después podemos ver que son 5 embarazos completamente diferentes, pero pues que a través del tiempo se han venido definiendo de una sola manera, y es con el término formal. Pero pues esto es muy importante porque el manejo no puede ser el mismo para todos estos tipos de embarazo. Entonces ellos lo que concluyen es que el término de embarazo formal es muy impreciso y confuso y que debería dejar de utilizarse. Este es otro artículo que se publicó en el 2020. Es una revisión que busca diferenciar los embarazos que se encuentran cerca de la unión uterotuárica. Entonces, el objetivo de ellos era recomendar una terminología estandarizada que simplificara y distinguiera las características de estos 3 embarazos. Entonces, una revisión de literatura que buscaba discriminar entre estos embarazos con el propósito de abandonar el término formal y angular para referirse a ellos como en un solo término de embarazo excéntrico. ¿Por qué pues proponen esto? Porque debido a esta mala diferenciación se han presentado manejos inadecuados en estas pacientes y no se ha logrado determinar el riesgo real de la pérdida gestacional, del trabajo de parto pretérmino, de la placentación anormal o el riesgo de ruptura uterina. Entonces, ellos aquí nos hacen referencia a que el término o las definiciones deberían ser estrictamente relacionadas en cuanto a la anatomía uterina. Entonces, ellos se van a referir al embarazo angular no como uno que se presenta en una región específica del útero, sino que está relacionado al ángulo lateral de la cavidad uterina. Y que si vamos a tener en cuenta esta definición estrictamente anatómica, el embarazo formal se debería definir como aquella gestación intracavitaria en la región anatómica de los cuerpos uterinos, y el embarazo intersticial como la gestación extrauterina que se ubica en la porción intersticial de la trompa de falopio. ¿Qué, digamos, factor o qué, sí, qué factor nos va a complicar un poco en cuanto al diagnóstico de estos 2 embarazos? Es que la porción intersticial de la trompa uterina va a estar ubicada dentro de la cavidad uterina. Lo que nos los va a diferenciar es que no va a estar pues a nivel de la cavidad endometrial. Entonces ellos definen que el embarazo intersticial es un embarazo intrauterino, pero que no es un embarazo intracavitario, por lo que no tiene relación con la cavidad endometrial. A partir de esto, ellos pues concluyen que el término formal es un término muy ambiguo que no se debería utilizar, y empiezan a hacernos una diferenciación entre lo que es el embarazo intersticial y el angular. Entonces, el intersticial, definido nuevamente como el que se implanta en el segmento uterino, tuárico, proximal, que se encuentra dentro de la pared uterina muscular, que van a existir unos criterios ecográficos que nos van a permitir diagnosticarlo, y el angular, que va a ser aquel que se implanta medial a la unión uterotovárica en el ángulo lateral de la cavidad uterina, y que existen unos criterios laparoscópicos que fueron propuestos en 1981 que nos van a permitir diferenciar este embarazo de este. Entonces, básicamente, lo que estos criterios laparoscópicos nos definen, acá podemos ver, este es el útero, esta es la trompa, este es el ligamento redondo. Acá pues tenemos el útero, el cuerno en donde está implantado el embarazo, el ligamento redondo, y acá pues igual el cuerno, el ligamento redondo. Entonces lo que nos definen ellos es que el embarazo angular va a generar una deformidad de la cavidad uterina, y que esta deformidad
va a resultar en el desplazamiento anterior y superior del ligamento redondo. Entonces, pues, laparoscópicamente se encuentran estos hallazgos y es lo que nos va a permitir diferenciar un embarazo angular de un intersticial. En cuanto al intersticial, pues vemos que hay una deformidad solamente a nivel de la trompa, que realmente el cuerpo uterino no presenta ninguna deformidad y que va a estar implantado lateral al ligamento redondo sin generar ningún tipo de desplazamiento en este. Entonces, en resumen, ellos definen el intersticial como la implantación lateral al ligamento redondo que va a estar ubicado a 1 a 2 centímetros de la región intramiometrial y que va a estar rodeado de un miometrio que mide menos de 5 milímetros. Y el angular va a ser aquel que se da en el se va a implantar medial al ligamento redondo a nivel del ángulo lateral de la cavidad endometrial y medial a la unión uterotubaria. Y que va a ser importante de este embarazo, que como se va a implantar a nivel de la cavidad endometrial, es un embarazo que puede ser viable. Y es por esto que es importante diferenciarlos, porque no se le puede dar pues, el mismo manejo a un embarazo que puede ser viable que un embarazo ectópico. Entonces ellos concluyen esta nueva clasificación de los embarazos, que es determinar que pues, el verdadero embarazo ectópico va a ser el intersticial, mientras que los otros se pueden reunir dentro de una definición como un embarazo excéntrico que va a estar ubicado dentro de la cavidad uterina, pero que es la región excéntrica de este. Entonces concluyen que existe un riesgo sustancial de que los embarazos intrauterinos se manejen inadecuadamente como embarazos ectópicos o viceversa, que los embarazos angulares y formales deben reconocerse como embarazos intrauterinos y que se debe abandonar ambos términos pues, para reunirlos en un término que es mucho más inclusivo, que es el embarazo excéntrico. Entonces ahora nos queda la pregunta, ¿ectópico cornual o intersticial? Entonces cuando uno va a buscar en la literatura, pues nos podemos dar cuenta que realmente nunca había habido una diferenciación entre un término y el otro. Y pues según lo que acabamos de ver, el término cornual pues es muy ambiguo y pues realmente no nos llevaría como una importancia en cuanto al diagnóstico y al manejo. Entonces por esto, a partir de ese momento de la charla, pues nos vamos a enfocar en lo que es el diagnóstico y el manejo del embarazo intersticial como el verdadero embarazo ectópico que se presenta a nivel de la cavidad cornual. Entonces recordemos que corresponde del 2 al 5% de todos los embarazos ectópicos, que va a tener una tasa de mortalidad de 6 a 7 veces más que los otros embarazos ectópicos, con una tasa de ruptura uterina hasta el 20%, un riesgo de 2 a 2.5 veces más de presentar hemorragia masiva y que va a corresponder a la tasa de mortalidad de un 20% de todos los embarazos, y esto se debe porque hay un retraso en su diagnóstico. Dentro de los factores de riesgo que vamos a tener las pacientes que presentan estos embarazos, vamos a tener principalmente las mujeres que han sido sometidas a técnicas de reproducción asistidas, aquellas que han tenido un procedimiento en un nivel de pues, las trompas uterinas, que tengan antecedentes de anomalías uterinas, embarazos ectópicos previos, dispositivos intrauterinos, antecedentes de EPI, de enfermedad de transmisión sexual, infertilidad, la edad materna mayor de 40 años, consumo de cigarrillo o tumores uterinos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en cuanto a la clínica de estas pacientes? Que la triada del embarazo, de los síntomas del embarazo ectópico, que son el dolor abdominal, la menorrea y el sangrado, se va a presentar en menos del 40% de estas pacientes. Y que dentro de los otros síntomas que presentan pueden estar el dolor lumbar, el mareo, hipotimia, sensación de pujos, dispareunia, masa abdominal palpable, hipotensión y fiebre. Y como podemos ver, todos estos síntomas son demasiado inespecíficos, entonces pues, no nos va a permitir realmente una sospecha de este tipo de embarazo. Recordemos, y esto es muy importante, que la porción en la que se implanta este embarazo va a estar, pues va a permitir que esté recubierto de una capa miometrial, y esto lo que va a permitir es que estos embarazos crezcan hasta aproximadamente 16 semanas o incluso más sin que estas pacientes presenten ningún tipo de síntoma. Y que adicionalmente van a estar ubicados en una región donde hay pues alta pues, vascularización, y se da pues porque está justo al lado de donde se presenta la anastomosis entre las ramas centrales de la arteria uterina y las ramas ováricas. Entonces, esto es lo que nos explica por qué tiene mayor riesgo de presentar hemorragia masiva, y esto es importante porque hasta el 50% de estas pacientes se diagnostican porque presentan una hemorragia secundaria a una ruptura uterina. Entonces, teniendo en cuenta que la ubicación pues, nos limita un poco el diagnóstico y que los síntomas son tan
inespecíficos, este va a ser el embarazo ectópico más difícil de diagnosticar. Vamos a tener que hasta un cuarto de las pacientes ingresan a las servicios de urgencias en contexto de un choque hemorrágico, que el dolor abdominal se va a presentar en promedio a las 21 semanas de gestación, que el diagnóstico generalmente va a ser quirúrgico y que, que solamente el 8% de estas pacientes van a ser diagnosticados ecográficamente antes del inicio de los síntomas. Entonces, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos para este embarazo? Vamos a iniciar con la ecografía 2D, este es el método que tenemos más al alcance. Entonces, para eso volvemos a retomar el artículo que mencioné al inicio de la charla, y ellos nos diferencian en estas dos tablas los criterios para los embarazos intersticiales y los embarazos excéntricos, que fue como los clasificaron ellos en este artículo. Entonces, dentro de los criterios ecográficos para el embarazo intersticial, vamos a tener que se observe una cavidad uterina vacía, que se va a ver el saco gestacional implantado a más de 1 centímetro de la pared lateral de la cavidad uterina, que va a estar cubierto por una capa de miometrio de menos de 5 milímetros y la presencia de un signo ecográfico que se llama línea intersticial. En cuanto al embarazo excéntrico, pues tenemos que el saco gestacional se va a implantar en el ángulo lateral de la cavidad endometrial, que va a tener una capa miometrial que nos rodea de más de 5 milímetros, pero menos de 10 milímetros, que va a haber presencia de endometrio alrededor de este saco gestacional, que es lo que va a permitir distinguir que es un embarazo que se da a nivel de la cavidad endometrial, y pues la ausencia del signo de la línea intersticial. Entonces, teniendo en cuenta estos tres criterios, que son los tres criterios ecográficos de Timur y Trich, y la presencia del signo de la línea intersticial, vamos a tener que la ecografía tiene hasta una sensibilidad diagnóstica del 80% y una especificidad del 90-98%. Entonces, como podemos ver en esta imagen, aquí podemos observar la cavidad uterina vacía. Vamos a observar el saco gestacional implantado hacia el cuerno derecho, que va a estar rodeado por una capa miometrial de menos de 5 milímetros, y esta línea que observamos aquí, que es el signo de la línea intersticial. Este signo lo que hace referencia es a la unión entre la cavidad endometrial y el saco gestacional. Entonces, otra imagen donde también vemos la cavidad uterina vacía, vemos el saco gestacional implantado a nivel del cuerno, que está rodeado por una capa miometral de menos de 5 milímetros, y la línea, el signo de la línea intersticial. Además, el Doppler pues también nos va a tener, pues dar importancia en cuanto al diagnóstico, nos va a permitir ver un anillo pues vascular que va a hacer de pues mayor predominio hacia la región de la unión del útero con la trompa. ¿Cuál es el problema con la ecografía? Que va a tener muy buena sensibilidad en el primer trimestre, pero que a partir del segundo trimestre pues va a bajar esta sensibilidad, haciendo difícil el diagnóstico. Ahora, con respecto a la ecografía tridimensional, para eso traigo este artículo que fue publicado en el 2022, que nos hablan de las características encontradas en la ecografía tridimensional. Entonces, ¿por qué es importante la ecografía tridimensional? Porque nos va a permitir visualizar de mejor manera el cuerpo uterino y a su vez la totalidad del endometrio. ¿Cuándo la vamos a solicitar? Cuando se sospeche un embarazo intersticial o anular por ecografía 2D, y esto pues va a ser importante porque, como ya mencionamos previamente, el manejo para ambos embarazos va a ser diferentes. Entonces ellos al final nos plantean esta tabla que nos muestra los diferentes hallazgos en cuanto a los embarazos angulares y a los intersticiales con respecto a la posición de ellos, según la posición del ligamento redondo, la cavidad endometrial, la unión uterotubárica, la capa miometrial que la rodea, la presencia de endometrio hacia alrededor, la distancia entre el saco gestacional y la pared lateral de la cavidad uterina, y la presencia del signo de la línea intersticial, que pues solamente lo vamos a ver en el embarazo intersticial. Entonces, esta es una imagen de una ecografía tridimensional, que como podemos ver, pues se observa muy claramente el cuerpo uterino. Aquí vamos a ver la cavidad endometrial, pues que se ve pues muy bien. Aquí en esta imagen, pues ellos nos señalan en esta línea punteada que este lugar va a ser el lugar donde se van a implantar los embarazos angulares, que como podemos ver es dentro de la cavidad endometrial, mientras que en esta línea continua, pues donde se van a implantar los embarazos intersticiales, que van a estar a más de 1 centímetro de distancia de la pared lateral de la cavidad. Esta es otra imagen, esta es de un útero septado, que pues la quería traer para que veamos pues cómo nos permite la ecografía tridimensional observar bien la morfología del útero.
Esta es una imagen de un útero sentado que pues tiene la implantación de un embarazo a nivel de uno de sus cuerpos. Entonces, si no podemos identificar de dónde o en qué parte está implantado el embarazo con ninguno de estos dos métodos, pues vamos a traer la resonancia magnética y para eso traigo este estudio que lo que hace es mostrar el papel que tiene la resonancia tridimensional al diferenciar entre un embarazo angular y un embarazo intersticial. El objetivo de ellos era investigar cómo la resonancia magnética tridimensional puede ayudar a revelar las diferencias entre estos dos embarazos. Un estudio retrospectivo de casos y cohortes que se hizo entre el 2013 y el 2019 incluyó en total 105 pacientes, de los cuales a 50 se les confirmó el embarazo intersticial mediante cirugía y los otros 55 casos pues eran controles. Dentro de los criterios de inclusión tenían que se les haya realizado una resonancia magnética a estos pacientes y que se les haya confirmado el diagnóstico de embarazo intersticial o angular posterior al manejo. Dentro de los de exclusión, que no se les hubiera realizado la resonancia, que tuvieran anomalías müllerianas o que el diagnóstico no hubiera sido concluyente después del manejo. Entonces, ellos nos traen tres características que se van a encontrar en la resonancia magnética que nos van a permitir identificar un embarazo del otro. Entonces, vamos a tener la asimetría del contorno uterino, el compromiso de la zona de la unión uterotubárica y una capa hiperisointensa en la ventana T2 que va a rodear el saco gestacional. Entonces, aquí en estas imágenes de arriba vamos a ver, pues, estas son solo imágenes de un embarazo intersticial y en estas de abajo vamos a tener pues, imágenes de un embarazo angular. Entonces, dentro de las características que ellos nos mencionan en este artículo, primero está pues, que se conserve o que haya una simetría de la cavidad uterina. Entonces, como podemos ver acá en el intersticial, pues podemos ver que la cavidad realmente no ha perdido una deformidad. Este es el embarazo y pues este es el otro. Pues realmente no se observa como una deformidad del cuerpo uterino. Mientras que acá en el angular, pues vemos cómo se pierde completamente la anatomía. El otro hallazgo que ellos nos refieren es la integridad de la unión uterotubárica. Entonces, pues acá podemos ver la cavidad endometrial, acá está el embarazo implantado hacia un cuerno, y pues vemos que aquí la unión entre el útero y la trompa pues va a estar bien diferenciada. Sin embargo, acá en el embarazo angular, pues realmente se pierde completamente pues, la diferenciación entre el cuerno, sí, entre el cuerno y la trompa uterina. El otro hallazgo que ellos nos mencionan es la capa que va a rodear el saco gestacional, que se va a ver como hipererizo intensa, que esto solamente se va a encontrar en los embarazos oculares, pero pues en los embarazos intersticiales. Adicionalmente, estos hallazgos, ellos también concluyen que por la resonancia nosotros podemos encontrar o visualizar el ligamento redondo. Entonces, pues, según los criterios que ya hablamos de, pues, los criterios laparoscópicos, podemos, pues, visualizar, por ejemplo, acá en el intersticial, que está ubicado lateralmente al ligamento redondo y que no genera, pues, ningún desplazamiento de esto. Entonces, ellos concluyen que la resonancia tridimensional juega un papel importante en la mejora del diagnóstico temprano, evitando intervenciones innecesarias y que previene complicaciones asociadas a estos embarazos y que la combinación de estos tres criterios puede mejorar el rendimiento diagnóstico. Con respecto a la laparoscopia, pues tenemos que la ventaja principal es que puede ser diagnóstica y terapéutica en el mismo tiempo y pues nos va a permitir distinguir entre el angular intersticial en relación a su posición con el ligamento redondo. Entonces volvemos a mencionar los criterios de Janssen y Elliott que fueron propuestos en 1981 para describir un embarazo angular, que lo que define es que el embarazo angular es el que deforma la cavidad uterina, y que esta deformación va a desplazar el ligamento redondo hacia adelante y hacia arriba. Esta imagen pues, realmente es un embarazo intersticial porque pues, solamente está pues, mostrando una deformidad a nivel de la unión uterotubárica, pero no está comprometiendo como tal la morfología del útero. Ahora, en cuanto al manejo, vamos a tener manejo médico y manejo quirúrgico. Para esto vamos a tener pues, ciertas indicaciones. Dentro de las indicaciones para el manejo médico, pues vamos a tener a la paciente que está hemodinámicamente estable, que se le puede asegurar que se va a seguir el adecuado procedimiento clínico para clínico que van a requerir estas pacientes, que en los hallazgos ecográficos se descarte la embriocardia, que el tamaño del saco gestacional sea de menos de 3.5 milímetros y que no hayan signos de ruptura del embarazo. Además, son las pacientes que tienen una beta con niveles menores de 5.000 y que no van a tener comorbilidades o contraindicación de manejo completo de exacto.
En cuanto a las indicaciones del manejo quirúrgico, es la paciente que será hemodinámicamente inestable, que tiene signos de irritación peritoneal, que en la ecografía se evidencia embriocardia positiva, el líquido libre en cavidad abdominal, o signos que sugieran que el embarazo está roto, que los niveles de beta-HCG sean significativamente altos, que haya una falla del manejo médico o que tenga una contraindicación pues, para el manejo con metotrexato. Este artículo que fue publicado por la JOC en el 2010 nos va a pues, explicar muy bien cuáles son las diferentes opciones de tratamiento para estos pacientes. En el tratamiento no quirúrgico vamos a tener tres tratamientos específicamente. Está el manejo expectante que se va a dar en las pacientes que presentan espontáneamente un descenso de la beta-HCG, que son asintomáticas. Eh, otro tipo de manejo que tenemos es el metotrexate sistémico y las inyecciones locales. ¿Cuáles van a ser las ventajas de estos? Que se evita una cicatriz uterina y pues que se evitan los riesgos quirúrgicos. Sin embargo, pues van a seguir presentando un riesgo alto de presentar una ruptura uterina y posterior hemorragia. Entonces, con respecto al metotrexate, recordemos que es un antagonista del ácido folínico que va a interferir en la síntesis del ADN del trofoblasto, que el factor pronóstico en cuanto al manejo con este medicamento va a depender de la dosis, del valor inicial de la beta-HCG, teniendo que las pacientes que ingresan con una beta menor a 1000 van a tener así una tasa de éxito con este manejo del 93%, mientras que los que tienen una beta de más de 10.000 van a disminuir esa tasa de éxito un 81%. Entonces, en cuanto al manejo sistémico con el metotrexate, vamos a tener tres esquemas diferentes: el monodosis, el multidosis intramuscular y el multidosis endovenoso. Entonces, ellos aquí nos presentan el esquema que se utiliza. Este es el esquema para el unidosis o monodosis. Inicialmente, todas estas pacientes se les debe solicitar la beta, un cuadro hemático, función renal y función hepática, porque pues como sabemos el metabolismo va a ser hepático y renal, por lo que pues, no, pues tenemos que cerciorarnos de que la paciente no tenga contraindicaciones para el manejo de metotrexate. La dosis va a ser en el día 0 de 50 miligramos por metro cuadrado. Se va a hacer un seguimiento de beta-HCG en el cuarto y el séptimo día. Si después de esto, la beta pues, se evidencia que tiene un descenso que es menor del 15%, se puede plantear la opción de volver a repetir la dosis de 50 miligramos por metro cuadrado. Pero si ya evidenciamos después de esto que la beta sigue siendo estable o que tiene algún aumento, pues ya la indicación sería proceder a un manejo quirúrgico. Aquí tenemos el esquema del manejo multidosis intramuscular. Entonces, lo que se hace es en el día 0, 2, 4 y 7 se va a aplicar una dosis de 1 miligramo kilogramo de metotrexate intercalado en los días 1, 3, 5 y 7 con ácido folínico, una dosis de 0.1 miligramos kilogramo. A la semana se debe hacer un seguimiento con beta-HCG y solicitar una ecografía transvaginal para definir pues, si el manejo fue efectivo o si debemos requerir a procedimiento quirúrgico. Por último, el esquema de metotrexate endovenoso. Entonces, en el día 0, lo primero que debemos hacer es poner una dosis de bicarbonato de sodio, que lo que va a hacer es alcalinizar el pH de la orina para evitar que en el paso del medicamento por el riñón se vaya a cristalizar. Entonces, se da la dosis de bicarbonato de sodio, posteriormente se va a dar una dosis de 100 miligramos endovenoso de metotrexate que se van a pasar en 5 minutos y posterior a esto se va a seguir con una infusión de 200 miligramos de metotrexate en 500 cc de solución salina por 12 horas. Posterior a esto se van a dar unas dosis de rescate de ácido folínico de 15 miligramos en la hora 42, 54, 66 y 78. Se hace un control, se debe seguir haciendo un control de beta y ecográfico para definir si el manejo fue adecuado o no y pues definir si hay que hacer algún manejo adicional. Ahora, en cuanto a la inyección local, pues tenemos que es la inyección de un medicamento a nivel, pues, donde está implantado el embarazo. Entonces, los medicamentos que más se han utilizado han sido el cloruro de potasio al 20% y el metotrexate. El cloruro de potasio principalmente utilizaban esos pacientes con embriocardia positiva que se les da la posibilidad de tener un manejo médico. Pero el metotrexate va a ser el que pues, se ha utilizado más y en el que vamos a encontrar más evidencia, inclusive que tiene hasta una tasa de éxito del 91%. Entonces, dentro de los esquemas que se utilizan en la inyección local, tenemos estos. ¿Y cuál va a ser la ventaja principal? Que nos
preserva la permeabilidad tubárica hasta en el 91% de las pacientes que reciben este manejo. Hay otros métodos como la embolización selectiva de la arteria uterina que van a ser guiados por ecografía, que pues van a consistir en aplicar una sustancia que pues va a embolizar pues a nivel de la arteria uterina, pero estos han sido muy pocos estudios, por lo que realmente no hay una recomendación para su uso. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto al manejo del metotrexate? Que este va a tener una tasa de fallo del 65%, pero que el manejo con la inyección local de este medicamento va a tener una tasa de éxito hasta el del 91%, versus la tasa de éxito en el manejo con el sistémico, que es del 46.7%. Pero que si utilizamos la combinación de estos dos manejos, pues vamos a tener una mayor tasa de éxito en el tratamiento médico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues vamos a tener diferentes abordajes, tanto laparoscópicos como por la laparoscopía. Entonces, dentro de los que no son conservadores, vamos a tener la histerectomía, la resección cornual y la resección cornual en cuña y la resección cornual por la laparoscopia. Entonces, antes de entrar pues en las técnicas quirúrgicas, es importante saber que existen técnicas para minimizar el sangrado intraquirúrgicamente. Dentro de estas están las inyecciones de vasoconstrictores, principalmente la vasopresina, la ligadura de las ramas ascendentes de la arteria uterina, pegamento de fibrina y torniquetes pues, a nivel de donde se implanta el embarazo. Entonces, en cuanto a la cornostomía, tenemos que es el procedimiento que consiste en realizar una incisión lineal, pues donde se encuentra el embarazo, y lo que se va a hacer es extraer todo ese tejido trofoblástico por esa incisión, y la ventaja de este procedimiento, de esta técnica quirúrgica, es que se va a conservar todo el tejido miometrial que pues va a rodear este embarazo. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque nos va a dar un mejor pronóstico reproductivo en las pacientes en el futuro. La silpingostomía va a ser una variación de esta cirugía, pero la incisión va a ser a nivel de la unión de la trompa con el cuerno uterino, y pues por esa misma incisión se va a extraer el tejido trofoblástico. En cuanto a la resección laparoscópica del cuerno y la resección cornual y cuña, estas solamente se van a realizar en los embarazos que midan más de 4 centímetros, y pues lo que consiste es sacar en bloque todo el tejido que esté comprometido con el embarazo, es decir, se va a sacar ese tejido trofoblástico, pero también se va a sacar ese tejido miometrial que está a su alrededor. Entonces, esto es pues, una técnica que no es conservadora porque pues, va a, pues, a quitar una parte del útero, y pues esto va a tener repercusiones en cuanto al pronóstico reproductivo. En cuanto a la minimización cornual, tenemos que es una variante de la cornostomía. Se hace una incisión que es elíptica, aquí a nivel de la capa miometrial que está más adelgazada, y por ahí se va a hacer la extracción del tejido trofoblástico. Ya después de eso pues se cierra el defecto, y pues también nos da la ventaja de que podemos conservar bastante tejido miometrial que nos va a ser favorables pues, para estas pacientes que quieren embarazarse nuevamente. Por último, la histerectomía, que está indicada en los pacientes que presentan hemorragia que no se logra controlar, en los embarazos son muy grandes, o en los pacientes que ya no tengan un deseo de fertilidad a futuro, entonces pues, se les puede hacer la histerectomía. Este estudio nos muestra el uso de las inyecciones de vasopresina y el punto en bolsa para el manejo de los embarazos normales. Entonces, pues ellos nos grafican acá como el paso a paso de este procedimiento. Esto es una resección cornual. Aquí pues identifican el útero, el cuerno uterino. Aquí van a entrar, esto es por la laparoscopia, aquí van a entrar y van a poner una inyección de vasopresina que lo que va a hacer pues es disminuir como el riego sanguíneo. Lo que se va a observar es que el tejido se pone completamente blanco. Cuando ya vemos que el tejido está completamente blanco, entonces se procede a hacer el punto en bolsa, que pues es un punto que va a ser, pues va a estar rodeando el cuerno donde se ha implantado el embarazo. Después de esto se va a hacer la resección cornual, y ya una vez se haya hecho la resección cornual, lo que se hace es apretar el punto, y eso va a ser un cierre como una bolsita, como esas bolsitas que uno le jala las cuerdas y lo que hace es cerrarlo. Entonces ya una vez se pues aprieta la sutura, ese cierre, se le hace un punto adicional pues para reforzar el cierre de la cavidad uterina. Entonces ellos concluyen que esta técnica es una estrategia efectiva y segura para el manejo de embarazos ectópicos cornuales
estén o no estén rotos, que la administración de la vasopresina y la colocación de los puntos de sutura en bolsa va a minimizar la pérdida sanguínea y mitigar el riesgo de conversión a la parotomía, y que este tipo de sutura va a permitir un cierre eficiente del útero, lo que nos va a disminuir el riesgo de ruptura más adelante. Después, aquí no veo muy claro, pero pues al final ellos nos ponen este diagrama como para, sí, el diagrama del diagnóstico y el manejo como tal de los embarazos. En este lado vamos a tener el manejo que es médico y en este lado pues ya tenemos el manejo que es quirúrgico. Como podemos ver, cuando hay un fallo en el manejo médico, pues debemos proceder a definir qué tipo de manejo quirúrgico va a requerir esta paciente. En cuanto al pronóstico reproductivo, como son embarazos que representan pues tan rara vez, la tasa de recurrencia aún es desconocida. Lo principal que se debe buscar en el manejo es la integridad del miometrio para que pues, estas pacientes puedan tener un mejor pronóstico en gestaciones posteriores, que debemos tener en cuenta que pueden haber remanentes del tejido trofoblástico que nos van a generar un mayor riesgo de presentar una recurrencia de estos embarazos, y que principalmente estas pacientes van a ser aquellas que han recibido manejo conservador, que cuando se embarazan nuevamente, lo más importante es realizar una ecografía transvaginal temprana, aproximadamente 5 a 6 semanas posteriores a la fecha de la última menstruación, para confirmar el sitio de implantación del nuevo embarazo, que van a tener un riesgo de ruptura uterina hasta del 30% en el trabajo de parto. Y es por esto que estas pacientes, la vía de elección para finalización de embarazos futuros va a ser la cesárea. Ya para concluir, pues debemos estandarizar la terminología para describir correctamente la implantación de estos embarazos. El embarazo intersticial es el verdadero embarazo ectópico, mientras que el embarazo angular o cornual son intraendometriales y pueden ser fiables, que es importante tener claridad con respecto a estas definiciones, porque el abordaje terapéutico va a ser distinto entre cada uno de ellos, que van a tener un alto riesgo de hemorragia masiva, por lo que el diagnóstico temprano es uno de los factores más importantes para el éxito en el tratamiento y en el pronóstico de estas pacientes, que la ecografía va a ser pues muy útil en el primer trimestre, pero que su sensibilidad va a disminuir a partir del segundo trimestre, por lo que la resonancia va a entrar a jugar un papel importante en el diagnóstico de estas pacientes, que el tratamiento local con el metotrexate es más efectivo que el sistémico, con una tasa de éxito hasta del 91%. El objetivo del manejo debe ser preservar la integridad del miometrio para permitir que estas pacientes tengan un mejor pronóstico reproductivo, que la cornostomía y la resección cornual son las técnicas más utilizadas, pero que existen nuevas técnicas que son menos invasivas, como la minisección cornual, y que van a presentar un riesgo de ruptura uterina en gestaciones futuras, por lo que la vía de finalización del embarazo debe ser mediante cesárea. Esté conectado, si hay que hacer cosas más sobre Muchas gracias por la exposición. Pues es una exposición que quisimos organizar también, empezando por la aclaración de los términos. Por eso queríamos abordar este tema de este tópico en especial, porque si vemos incluso en las clínicas que todavía se utiliza indistintamente o casi siempre el tópico cornual, así sea un tópico ísmico. Y de hecho en las ecografías con mucha frecuencia lo reportan de esa manera. El riesgo al que uno se ha enfrentado cuando recibe reporte, por ejemplo, de ecografía, es que la recomendación es mirar realmente en la descripción qué es lo que nos están reportando. Porque pueden terminar operando una paciente que tiene un embarazo viable. ¿Sí? Eso es lo primero, digamos, para diferenciar. Lo segundo es que aún así
a veces se puede ver enfrentado en una laparotomía, si no hay opción de la laparoscopia, usted entre y vea que el embarazo no es un embarazo ítmico, sino que es un embarazo de pronto cornual, y de pronto tener la tentación de operar de todas maneras la paciente. Digamos, puede que esa paciente pueda seguir teniendo un embarazo viable y nosotros finalmente terminamos operándola y en esos casos terminamos haciendo pues, una cirugía con mayor afectación miometrial, tratándose de un embarazo que está en el cuerno, digamos, del útero, pero que está intraendometrial. Entonces, lo primero es tener esa claridad, que muy bien lo mostró ahí, cómo pueden diferenciar macroscópicamente un embarazo ísmico y un embarazo que sea en el cuerpo, en el cuerno del útero. Esa variante anatómica del redondo es muy importante. Es muy importante esa variante anatómica del redondo. Saber cómo, por ejemplo, si el embarazo está intraendometrial, pero está más hacia el cuerno del útero, pues obviamente va a haber una elevación de ese segmento redondo, en cambio en el ciclo va a haber un desplazamiento sin afectarlo. Eso es un hallazgo semiológico interesante. Lo otro es que en una de las diapositivas para aclarar en el tamaño del manejo médico es 3.5 centímetros, no milímetros, 3.5 centímetros. Y lo último, también recomendarles que a veces, por ejemplo, también vemos un poco de celeridad en la clínica en el manejo del metotrexate. El seguimiento de la beta se comienza a hacer después del 4.º día. O sea, uno no, y frecuentemente ve uno eso, ve que hay una celeridad, porque aplican el metotrexate hoy y a las 72 horas están pidiendo beta otra vez. Entonces la idea es comparar la beta, esto tiene que quedar muy claro, es comparar la beta entre el 4.º y el 7.º día, no comparar la beta entre la primera que usted aplique las 72 horas. No porque muchas veces esa paciente no va a tener descenso de beta todavía y a veces las pacientes terminan con una segunda dosis de metotrexate también un poco de manera acelerada. Es muy frecuente que en la evolución del manejo de metotrexate en embarazo ectópico, por el mismo efecto que hace el metotrexate, la paciente pueda tener a las 24 y 48 horas un poquito de dolor porque se forma un hematoma perilacional y uno ese dolor tiene que seguirlo, tiene que tratarlo. Si inicia una ecografía, tiene que hacer una ecografía nueva en la paciente, obviamente para corroborar que no haya habido ruptura. Pero si el saco está íntegro todavía y no ve el hematoma, la paciente se puede manejar todavía de manera expectante. Y solicitarle la beta al 4.º día y volverle a solicitar beta al 7.º día, y entre esas dos comparar el descenso del 15%. Y si no lo hay, la paciente va a requerir una segunda dosis muy probablemente. Ese, digamos, como algunas claridades al respecto. El último punto me parece fundamental también recalcarlo. Recuerden que estos pacientes van a una resección generalmente del cuerno del útero. Entonces hay varias técnicas, Juli mostró las de laparoscopia. En la laparotomía, una recomendación es siempre hacer primero control vascular. Recuerden lo que ya les decía de la anatomía, la rama uterina, es decir, la rama que se desprende, digamos, de la uterina, la rama tubárica, con la anastomosis de la rama tubárica que viene de la arteria ovárica. Este es un arco anastomótico que uno debe ligar inicialmente, ojalá de la rama ascendente. Uno puede colocar un punto aparte para hacer control vascular en ese ángulo de esa rama antes de decidir, por ejemplo, la aplicación de vasopresina, que es bastante, y de decidir desecar, digamos, la porción de ese cuerno. Van a tener mucho menor sangrado y pues hacer una cirugía, digamos, un poco más tranquila. La otra cosa es en el cierre, algunos autores recomiendan hacer siempre los dos planos, es decir, hacer un plano en ese cuerno de la parte miometrial, ¿sí? Inicial, cerrar ese planito primero y después cerrar la serosa del útero aparte, tratar de no hacer un solo plano para que ojalá, digamos, haya mejor adherencia en ese cuerno. Y advertir, esto sí que se hizo a los pacientes, porque esos pacientes tienen riesgo de ruptura uterina en un embarazo posterior, de manera espontánea. Es decir, siempre decirle a la paciente que hay que estar muy pendientes del tipo de dolor que tenga durante el embarazo y estar pendientes al antecedente de resección. En ese caso, ese cuerno, cuando se hace el manejo de estos embarazos que están en inicio.
Esas eran como algunas recomendaciones. Me pareció que la charla estuvo muy buena, muy ordenada, y creo que el objetivo era también brindar un poco de claridad acerca de la terminología, y eso se logró dar. Muchas gracias. Hay preguntas en el auditorio, participación de los colegas que están también en el chat. Doctora Claudia Bastías. De Rosario, ustedes tienen acá. Buenas, Milton. ¿Escuchan? Buenas, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, es que voy aquí bajándome de un vehículo. Bueno, no, en cuanto a los factores de riesgo, cada que uno pregunta los factores de riesgo y cuando uno le responden el dispositivo intrauterino, hay que tener claro el concepto porque tenemos estudiantes no en el auditorio. Porque entonces nos vamos a llevar la idea, los estudiantes, de que el uso del dispositivo intrauterino favorece la presentación del embarazo ectópico. El concepto que hay que tener claro es que el dispositivo intrauterino es un anticonceptivo y como tal previene contra todo tipo de embarazo, tanto el embarazo eutópico contra el embarazo ectópico. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto? Cuando falla el método y se comparan, por ejemplo, una paciente que está planificando con anticonceptivos orales, hormonales, o está planificando con dispositivo, cuando falla el método, ahí sí, es mayor el riesgo de que sea un embarazo ectópico en la paciente que está utilizando un dispositivo intrauterino que en la paciente que le falló el método utilizando, por ejemplo, anticoncepción hormonal. Para hacer aclaración, porque si no nos vamos a llevar la idea, sobre todo que hay estudiantes que entonces el dispositivo intrauterino lo que va a producir es embarazo ectópico, y no. El concepto es previene contra todo tipo de embarazo, tanto eutópico contra ectópico, sino que ya al ver, cuando falla el método, ahí es cuando existe el riesgo. ¿Listo? Esa era como la aclaración. Gracias, doctor. ¿Cómo sigue la patica? Me conocen, yo soy la doctora Bastidas, yo soy la paroscopista. Alguien me preguntaba aquí sentadita que decía aquí. Yo les dije que esto es una patología ginecológica, creo que demasiado importante para la paroscopista, y que todas las pacientes que tengan un embarazo ectópico se deben comenzar con un laparoscopista y tomar la mejor decisión para las pacientes. Bueno, me pareció súper genial que hayan abordado el tema de las definiciones, ¿sí? Porque yo creo que nosotros debemos, ustedes que ya van a salir, salen nuevitos, tienen que aprender o empezar a hablar con la terminología que estamos hablando hoy en día, ¿no? Que ya no es un embarazo formal, sino un embarazo intersticial o un embarazo angular. Yo creo que eso ya viene desde hace mucho tiempo en la literatura. Entonces yo creo que ese diagnóstico de embarazo formal, creo que eso debemos dejarlo atrás. Y ustedes más que ya van a salir. Bueno, lo segundo es que a mí me quedó un poquito como en el aire. Estuvo muy bien la revisión, me parece súper chévere. Pero me pareció que estuvo muy en el aire el tema de la beta. Para mí es lo más importante, porque igual en toda parte tú no vas a tener el mejor ecografista que te diga dónde está ubicado el embarazo ectópico. Y no vas a tener la posibilidad de tener una resonancia para un ectópico, pues porque yo creo que les pedirían a más de uno que es una resonancia por un ectópico, ¿cierto? Eso es lo que dicen en los estudios, y eso se hace en planes de estudios, pero no lo podemos pedir para los pacientes y saber cuál es la ubicación. Entonces, yo creo que, no sé si lo habrán abordado en otro momento, acerca de la beta. La beta es lo más importante, es la única herramienta que usted tiene para saber qué va a hacer con ese paciente. Si usted le sospecha un embarazo ectópico a una paciente, usted pide una beta el primer día que entra la paciente, y la segunda beta la pide a las 72 horas. Y en esas 72 horas es súper importante saber qué tanto ha crecido esa beta. Si tiene menos del 15% o más del 66% de crecimiento desde el día 1 hasta las 72 horas.
Y si usted encuentra que tiene una beta que ha crecido menos del 15% con ese valor inicial, ese paciente posiblemente tiene un embarazo ectópico o un embarazo no viable. Pero si tiene más del 66% de crecimiento, esa paciente posiblemente tiene un embarazo intrauterino. Entonces, eso quedó en el aire. Y es lo más importante, que para los que van a salir, lo tienen que tener en cuenta porque es que no pueden seguir teniendo pacientes hospitalizadas por un embarazo ectópico. O usted opera a la paciente o la manda para la casa. No hay otra posibilidad. Después, lo que decía el doctor del día 1, tomar la beta día 1, luego día 4 y luego día 7. Salió un artículo 2023, hace por ahí 2 mesecitos o 3 mesecitos, de la beta precisamente, ¿sí? Si usted toma una beta y usted quiere saber, después de haberle colocado el metrotexate a la paciente, si usted toma una beta y esa beta tiene un crecimiento o una disminución del 15%, ¿sí? O un aumento del 8%, posiblemente esa paciente va a tener una tasa de éxito del 85% con una sola dosis de metrotexate. Y si tiene pues no hay una disminución de eso, usted podría pensar que esa paciente le va a tener una tasa de falla más alta. Entonces usted ya sabe desde el día 1 al día 4 si esa paciente posiblemente va a requerir, sí o no, otra dosis de metrotexate. Sin embargo, hay un metaanálisis en el año 2022 publicado donde muestra que usted, la tasa de éxito pues mayor es para las pacientes que tienen doble dosis y no solamente una dosis. Entonces, ya teniendo eso, sabiendo eso, que hay un metaanálisis que te dice que la doble dosis tiene una mayor tasa de éxito, pues generalmente uno le coloca 2 dosis a la paciente para no tener que hacerle una intervención, ¿sí? Pues porque si usted ya se la jugó por un metrotexate, tener que operar a la paciente, pues hagamos las cosas bien desde el principio, ¿no? Entonces, ya no solamente les podemos decir a la paciente cuál será la tasa de éxito con una sola dosis desde el día 4 al día 7, sino desde el día 1 al día 4. Este artículo es nuevo, ¿no? Salió en la R hace por ahí 2 meses. Entonces, eso también lo tienen que saber. Otra cosa son los criterios para manejo médico. No es hasta 10.000, es por debajo de 5.000. Los tenían por allí en 10.000. Entonces, estos son criterios que ustedes tienen que conocer por debajo de 5.000. Una beta por encima de 5.000 de manejo médico, ya sabe uno que la tasa de éxito es demasiado bajita. Entonces, estas son cosas que también pues tienen que conocer. A lo que me refería con la beta mayor a 10, era que disminuía la tasa del éxito. Okay. Exacto, pero entonces no es, el número es por debajo de 5.000. Entonces, miren que este es un diagnóstico que es muy fácil y que si uno aprende lo que yo les estoy diciendo y lo que les estoy contando, realmente ninguna paciente va a una laparotomía exploratoria o será que sí, será que no. A veces le pasa a uno que uno le toma una beta de 200 y resulta que ya el ectópico se ha abortado por esa trompa y esos 200 es porque ya bajó y usted la encontró allí y la paciente tiene dolor. Pero esos son, pues, como otros casos. Pero si ustedes aprenden a que tienen una paciente con una lesión anexial, que no les van a decir dónde está posiblemente, ¿sí? A menos que ustedes tengan el mejor ecografista, la mejor herramienta es la beta, pero una beta sabiéndola utilizar. ¿Sí? No es beta serial, no es beta todos los días. Es una beta el día 1, el día 2, el día 4 y el día 7. Igual que la ecografía se toma el día 1 que usted le hace la consulta a la paciente y el día 7 para saber qué es lo que usted va a hacer con la paciente. Bueno, no son ecografías todos los días y las pacientes tampoco se quedan hospitalizadas por eso. Y pues lo más fácil realmente es el manejo quirúrgico. Usted entra, opera a la paciente y ya se acabó.
Obviamente, pues le tienen que hacer una dieta para saber que no haya una persistencia del fibroblast, eso también le tienen que hacer. Y lo otro es saber si uno hace una salpingectomía de esa trompa o una salpingostomía, que también hay muchas cosas en la literatura. Usted debe dejar la trompa o si la retira, porque todavía, pues, todavía usualmente las personas hacen salpingostomía. Y la literatura, pues, dice otra cosa. Entonces, esto también lo tienen que leer, porque ustedes son los que van a operar a esos pacientes cuando les llegue con el toque. Pero recuerden que ya casi se van a ir. Si hacen salpingostomía o hacen salpingostomía. ¿Qué dicen los recuerdos? Según lo que han leído. Pero ese tema ya lo han revisado varias veces. ¿Lo recuerdo? ¿Cuál de mis datos? Gracias. Salpingostomía, pero aumenta el riesgo que es mucho que la paciente. Eso es lo que yo Bueno, entonces, este es a mí me gusta, realmente es uno de mis temas también preferidos, el embarazo científico, entonces por eso estoy aquí en más. Pero muy bien, me gustó mucho el tema de la revisión de la diferenciación entre los términos, porque usted no puede salir a decir, tengo un embarazo por no acto. Gracias a todos por su asistencia. Solamente no hace una decisión.